Bienvenidos a Necesito Terapia, un podcast de PodTwist. Soy Inés Bárcenas, psicóloga, y te invito a este espacio en el que vamos a abarcar la salud mental desde dentro, hablando de nuestra experiencia diaria con pacientes en terapia, junto a maravillosos expertos que nos van a ayudar a entender mejor cómo funcionan nuestras cabecitas. Para aquellos que no nos conozcáis todavía, Necesito Terapia es una asociación que da acceso a servicios de salud mental a personas que no tienen recursos, porque la salud mental es un derecho y no un privilegio. Hoy vamos a hablar de un tema que sostiene la humanidad y la salud mental de la humanidad y del que se frivoliza mucho últimamente. Vamos a hablar de qué significa ser madre en nuestros tiempos desde un prisma psicológico y social. Y para ello contamos con dos mujeres muy especiales, ambas madres, y cada una de ellas excepcional en su campo. Ana Iris, bienvenida. Muchas gracias. Bien hallada. Bien hallada. Para aquellos que no la conozcáis, Ana Iris es periodista, es escritora, es autora del aclamadísimo libro Feria, que os recomiendo para aquellos que no hayáis leído. También te podemos leer todas las semanas, todos los sábados, en su columna de opinión del País, todos los meses en la revista El. La podemos ver todas las semanas también en el programa En Boca de Todos en 4. También estás en La Ventana de la SER. Y en mi casa de vez en cuando me dejan. Y estoy encantada de estar aquí contigo porque en otro orden de cosas soy amiga tuya. Así que estoy muy orgullosa de este proyecto de Necesito Terapia. Y que creo necesario, ¿no? No solo para lo que hoy vamos a hablar de la salud perinatal, sino en general para promover la salud mental entre aquellos que no pueden permitírsela, ¿no? Que es dramático como el índice de suicidios, por ejemplo, por hablar de lo más sangrante, pero también la ansiedad, la depresión crecen y crecen entre la población y los jóvenes en particular, y nadie pone remedio, ¿no? Y no se plantea que sea un derecho, y no se plantea que bueno que esté incluido dignamente en la cartera de la Seguridad Social. Sí, de hecho. Así que gracias y enhorabuena por este proyecto. Bueno, pues gracias a ti por estar con nosotros y por visibilizar esto. Además, tenemos que decir que Ana Iris es madre de dos niños muy pequeñitos y que ha hecho un grandísimo esfuerzo por estar aquí hoy. Tenemos por arriba al más pequeñito. De momento no lo oímos. De momento no lo oímos. Pues tenemos también a la doctora Elena Serrano. Elena, bienvenida. Encantada. Elena, eres psiquiatra, especialista en el ámbito perinatal. Para aquellos que no conozcáis, ¿no?, este término o lo que significa, lo que abarca la psiquiatría y la psicología perinatal, es un área que se dedica fundamentalmente al trabajo de la salud mental de las madres y de sus familiares desde el momento en el que deciden que quieren ser madres, o sea, desde el momento de esa planificación de la maternidad hasta un año después de que el bebé nazca, ¿no? O sea, que es un periodo muy amplio. Elena es docente, eres investigadora a nivel nacional e internacional, eres miembro de la Sociedad Marce Española de Salud Mental Perinatal y también formas parte del grupo de trabajo para la declaración del Día Mundial de la Salud Mental. Casi nada. Casi nada. Bueno, mucha implicación, ¿no? O sea, que esto es lo que tiene este ámbito. Una vez que empiezas a trabajar en este ámbito y te das cuenta, eres consciente de las implicaciones que tienes, pues no te queda más remedio que involucrarte mucho más allá, ¿no? Y hablábamos, ¿no?, mencionaba Ana Iris, la importancia, ¿no?, de la salud mental en general. Y bueno, especialmente todo lo que tiene que ver con el ámbito perinatal por sus implicaciones, pues no solo en esas madres, ¿no?, y en ese núcleo familiar, sino en la sociedad en general. Sistémico, ¿no? Es un efecto sistémico. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y yo quiero aprovechar que me acabo de acordar para agradecerte públicamente, porque Elena y yo trabajamos juntas, llevamos muchos años trabajando juntas, mano a mano, y eres tú básicamente quien a mí me ha introducido en el mundo de la psicología perinatal y quien me abrió esta puerta y también, ¿no?, entender y apasionarme con el trabajo con este tipo de pacientes, ¿no?, que es un área pues que realmente, al menos a nosotros los psicólogos en la carrera, no se nos da, no se abarca apenas. Sí, esta es una de las cosas que también mencionaremos, ¿no? O sea, que de alguna manera hasta hace relativamente muy poquito ni se daban formaciones ni se tenían como protocolos un poquito más específicos a nivel del Sistema Nacional de Salud. Está empezando, ¿no?, a existir. Bueno, hay grupos, por ejemplo, en el Clínic de Barcelona que ya llevan mucho tiempo, pero la realidad es que cuando yo empecé a interesarme por este ámbito, aquí en España no había prácticamente nada, ¿no? Y entonces este programa, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo creo que puede ser como una buena forma también de visibilizar
la relevancia, ¿no? de este área de atención y una oportunidad, ¿no? Para aquellas personas que, bueno, que a lo mejor todavía no lo conozcan, ¿no? Pues puedan entrar en contacto, ¿no? Con la importancia de este campo y quizás darles pues luego información extra, Sí, ¿no? O sea, recursos, esa es la idea, ¿no? De recursos para que puedan puedan informarse más. exactamente. Pues yo quiero empezar preguntando, ¿no? Dando espacio para hablar de qué hace, en tu caso, Elena, que hayas dedicado tantísimo esfuerzo en tu carrera y también me consta, ¿no? en el espacio personal a la psiquiatría perinatal, ¿no? Al trabajo con madres y con su salud mental, y a ti, Ana Iris, que hace que dediques tantísimo esfuerzo a hablar de la maternidad, de la familia, ¿no? Y que nos hayas ilustrado, pues, sinceramente, experiencias que a mí me eran muy ajenas, ¿no? Y que ahora que soy madre empiezan a sonarme, ¿no? O sea, ya me has dado ahí una narrativa de la que engancharme. ¿Voy yo? Sí. Pues yo no lo sé, la verdad. Yo creo que la familia siempre ha sido algo que he tenido muy presente. Y hace poco me preguntaban, ¿no? Bueno, escribe mucho siempre sobre... Se me acusa, además, ¿no? Que siempre está dando la castaña con su familia y tal. Y yo me acordaba de... en tercero de carrera me mandaron a hacer 2 cortos en la asignatura de realización audiovisual. Uno tenía que ser de una persona y otro de un lugar. El lugar fue mi pueblo y salía mi abuelo, salía mi abuela, salían mis primos y la persona fue mi hermano. Y tirando de ese hilo, ¿no? Pues me daba cuenta de cómo las obsesiones de uno germinalmente están muy atrás, seguramente estén mucho más atrás de esos vídeos, pero creo que la familia, las costumbres y lo cotidiano, el hogar siempre ha sido temas que me han obsesionado mucho. Y claro, cuando tuve hijos, pues más todavía. Yo creo que, por ejemplo, en Feria, que lo has mencionado antes, yo hablo de ser madre antes de haber sido madre. Y... Porque solo un inciso, que yo ya no me acuerdo. Estabas parte del libro, o sea, no estabas para nada ¿Qué embarazada. ¿Qué va? No, yo le escribo una carta dentro a mi hijo, sin mi hijo existir. Sin estar embarazada. Nada, ¿qué va? Y además lo llamo niño y me dice mi padre, te va a tocar una niña para que te jodas. Y dije yo, bueno, no lo sé. Y al final no me tocaron 2 niños maravillosos. Entonces, yo creo que yo estaba en una etapa de mi vida de muchos cambios, bastante mala, ¿no? Me estaba dando cuenta de cómo muchas de las cosas que yo había elegido no me hacían feliz, ¿no? O no me llenaban tanto como pensaba. Y en esas muere mi abuela, ¿no? Y yo me doy cuenta de que el tiempo pasa. Digo, ostras, que tengo 28 años. Y yo creo que al final vivimos tan de espaldas a los rituales, al paso del tiempo, y por un montón de cosas, que casi solo la muerte o los niños, que los vemos crecer, nos reconcilian con una realidad, que es que el tiempo existe, que existe la muerte y que es finito, ¿no? Entonces muere mi abuela y me empiezo a replantear un montón de cosas, entre ellas que si yo hubiese tenido un hijo antes, mi abuela lo habría podido conocer. Yo digo, ostras, es que mi abuela no va a conocer nunca a mis hijos porque no los he tenido antes, ¿no? Y yo creo que ahí empieza como un viaje más literario de explorar la cuestión de la maternidad, también de la familia. Y bueno, luego cuando soy madre, fíjate que yo creo que he escrito poco de la maternidad porque aún no consigo ponerle palabras a muchas cosas. El otro día me preguntaban por las noches en el posparto, ¿no? Recién con un bebé muy pequeño, que tienen algo rarísimo, ¿no? Que a lo que no sé ni siquiera ponerle palabras, de estar muy cansado, pero también de estar conectado con algo más grande, ¿no? Y en una especie de duermevela en la cual estás agotado y no puedes más con tu vida, pero a la vez hay algo casi espiritual, y ni siquiera sabía definirlo, que bueno, que es que es intangible, o sea, no puedo ponerle palabras. Mucha gente me dice, no, vas a escribir un libro sobre la maternidad. Digo, joder, cuando consiga ponerle palabras a esto, ¿no? Y a mí se me da muy bien ponerle palabras a todas las cosas, pero sin embargo con esto es como, joder, creo que tendrá que pasar un tiempo para comprender en su complejidad. Sí que he escrito muchas pinceladas y muchas columnas de aprendizaje sobre todo que yo voy haciendo, pero todavía no he conseguido hablar ni escribir bien de lo que implica y de lo que significa, también porque creo que es una experiencia tan grande que hacerle justicia mediante las palabras es muy difícil. Es complicado. Sí, no, yo que estoy ahora a punto de ser madre, estoy como, algo intuyo, ¿no? Pero creo que solo empiezo a intuir un poquito, ¿no? Totalmente. De lo que se viene encima. ¿no? Sí. Bueno, o sea, que muy interesante lo que comentabas. O sea, yo creo que cambia
hay una parte de cambio de esas, o sea, de lo que entras o sea, con lo que entras en contacto. Totalmente. ¿No? O sea, que estamos como en un mundo muy enfocado a la productividad, diríamos, ¿vale? Y de repente entras en contacto con aspectos más biológicos, más trascendentales, ¿no? De la propia esencia de la vida. Totalmente. Sí, supongo que ahora iremos a hablar de ello, pero yo recuerdo cuando nació mi primer hijo Valero, yo tenía en la cabeza todo el rato como un mantra una frase de García Alís, de Alberto García Alís, el fotógrafo, que él la dice respecto a la fotografía y yo la sentía respecto a la maternidad, que era te lleva al otro lado de la vida de donde no se vuelve. Yo pensaba, ostras, o sea, ya he cruzado como algo que no sé muy bien qué es, pero que me hace estar en otro lado y mirar la realidad desde otro lado y vivir desde otro lado, ¿no? Y es indescriptible. O sea, claro, yo recurro a palabras de otro porque no las sé poner yo todavía, ¿no? Pero Sí. todo el rato me venía eso. Pero es un viaje indescriptible. O sea, yo de lo que estoy intuyendo ahora y con las mujeres que acompañamos, ¿no? Para bien y para mal, también nosotras vemos las partes más difíciles y más dramáticas a veces de ser madres, pero las palabras se quedan cortas. Elena, ¿cómo has llegado tú a dedicarte a todo esto, ¿no? Bueno, pues, y ayudar a tantas personas. Sí, las experiencias de la vida, ¿no? O sea, que yo creo que al final, ¿no? Los caminos los va marcando la vida, ¿no? Y todo empezó en el ámbito profesional. Siendo residente, tuve que atender a una mujer embarazada y con un cuadro de ansiedad. Y en ese momento, esto hace ya muchos años, en ese momento no existía como mucha información ni protocolos, ni siquiera mis adjuntos me sabían decir muy bien cómo tenía que atender a esta mujer, qué fármacos podía utilizar, qué fármacos no, ¿no? Bueno, entonces afortunadamente conseguí entrar en contacto con una persona, con la doctora Ivone Olza. Ella me puso en contacto con... me facilitó un libro de la doctora Sheila Misri y gracias a este libro y otros ámbitos, bueno, y más que profundicé, ¿no? Pues digamos que conseguí atender bien a esta mujer. Fue un caso de final feliz, ¿no? Y a partir de ahí y de entender un poco las implicaciones, la falta, digamos, como de información que había, ¿no? Y todos los retos que suponía, por un lado, el contexto específico, ¿no? De vulnerabilidad y limitaciones, ¿no? Quizás del tratamiento más psicofarmacológico, y toda la parte de las implicaciones que tenía a nivel no solo de la madre, ¿no? Sino del futuro bebé y del núcleo familiar. Pues decidí como profundizar mucho más en este ámbito y me fui a formar con la autora del libro que me ayudó a cuidar bien a atender bien a esta mujer, ¿no? Y pues me fui a Canadá y ahí me formé y a partir de ahí pues he dedicado mi carrera profesional dentro de lo que he podido, ¿no? A este ámbito de atención a mujeres, pero también digamos como a visibilizar, ¿no? Porque era una de las cosas que también faltaba, ¿no? O sea, como dar más espacio dentro de la psiquiatría y de la psicología a la relevancia de la atención en este periodo y de las particularidades, ¿no? Que eso también es algo muy, muy importante, ¿no? Que es un periodo muy especial donde los síntomas van a ser algo diferentes, las implicaciones, ¿no? De determinados factores van a ser diferentes y es un contexto de mucho reto, pero también de mucha oportunidad. Es decir, si hacemos las cosas bien, las implicaciones a corto y a largo plazo van a ser muy importantes, ¿no? Entonces es un ámbito, o sea, es un periodo de mucha vulnerabilidad, pero también de mucha oportunidad, porque si conseguimos ayudar, vamos a ayudar a muchas personas. A muchas personas. Tiene ese efecto sistémico, ¿no? Que yo creo que es lo que hace que sea un campo fundamental y súper relevante, ¿no? Me gustaría abriros esta pregunta porque yo creo que, lo que es ser madre ha cambiado muchísimo, incluso drásticamente, en décadas, ¿no? O sea, no somos las mismas madres, ni siquiera que nuestras madres, ¿no? Y ahora mi madre me empieza a hablar de unas cosas y yo digo, yo jamás haría esto, o algunas cosas así, ya no digo ni en nuestras abuelas o bisabuelas, ¿no? ¿Qué consideráis que es ser madre a día de hoy, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia de ser madre en la que además existen muchas narrativas divergentes, ¿no? Acerca de esto. ¿Cuál es vuestra perspectiva? ¿Qué es lo que podéis aportar?
Bueno, yo creo que la particularidad que hay, no tanto respecto a nuestras madres, que yo creo que además en la etapa en la que ellas lo fueron, había un modelo de crianza adultocéntrico total, en el cual, joder, por ejemplo, ahora quizá ahí se han pasado de frenada con la liga de la leche y casi parece que si no le das lactancia materna a tu hijo, porque no puedes, te sientes mal, y también hay muchos problemas relacionados con esa presión, ¿no? Que hay sobre la crianza natural y tal, que está fenomenal, por supuesto, pero que, bueno, que no hay que tampoco pasarse. Pero creo que la particularidad de las que estamos siendo madres ahora es que se espera de nosotras que seamos madres sin dejar ni un ápice de ser profesionales, sin dejar ni un ápice de ser personas sexualmente atractivas, sin dejar ni un ápice de ser todo lo demás. Y a esa presión de ser no madre, sino yo creo que también, y esto tiene mucha culpa las redes sociales, que por otro lado son de mucha ayuda, yo creo, para visibilizar muchos aspectos también relacionados con la salud mental, pero parece que más que madre tienes que ser experta en crianza. Y una experta en todos los ámbitos, es verdad, una experta en todos los ámbitos relativos a el método BLV, el baby sim, de enseñar a los bebés a hacer señales. Entonces, a esa presión de ser madre se añade la presión de recuperarte y tener un cuerpo perfecto enseguida, no dejar de trabajar porque no puedes perder cuerda, ¿no? Y no puedes renunciar a esa carrera. Yo creo que tiene, por un lado, esa particularidad de todas las presiones añadidas aparte de la maternidad, y por otra creo que tiene la particularidad de que somos una generación muy narcisista para la cual el sacrificio es algo negativo. Yo creo que para nuestras generaciones anteriores, pienso más en nuestras abuelas quizá eso que en nuestras madres, el sacrificio seguía teniendo ese sentido etimológico de hacer algo sagrado, ¿no? Y para nosotras, invertir, para nosotras y para nosotros, también para ellos como padres, invertir tiempo y recursos en algo que no seamos nosotros mismos, yo creo que es más difícil y implica un reto mayor que el que implicaba para generaciones anteriores. Sí, yo conecto mucho con lo que tú estás diciendo, porque al final yo llevo muchísimos años, pues la última década de mi vida, sobre todo, dedicada absolutamente a mi trabajo, que me apasiona. Tú y todos. Claro. Y ahora, yo incluso, que el otro día reflexioné sobre esto, a mí siempre que me preguntan mis pacientes o compañeros, ¿no? ¿Qué tal lo llevas? Y siempre me veo como, ¿qué tal llevas el embarazo? Me veo muy impulsada a decir, súper bien, ¿no? No puedo fallar. Es verdad que lo estoy llevando súper bien, pero hay momentos, el otro día me dio ciática. Y sentí que fallaba, porque yo estoy haciendo muchísimo ejercicio, porque yo no estoy trabajando todas las horas que tengo que trabajar, pero también estoy cuidando de andar. Y de pronto algo ha fallado, ¿no? Y ahí tuve que recular y plantearme, oye, que eres humana y que ahora van a empezar a fallar, entre comillas, muchísimas cosas, ¿no? Y no vas a llegar, y está bien no llegar, pero hay una sensación que yo al menos estoy teniendo que empezar a gestionar de esa culpabilidad o estoy fallando en algo, ¿no? O sea, yo ya no voy a llegar a las cosas a nivel laboral, al menos, que sobre todo en profesiones de cuidado, cuando cuidamos tanto, ¿no? Se lo contaba Elena el otro día casi entre lágrimas. Llegué tarde a la ecografía de las 20 semanas, que para los que no sepáis lo que es bastante importante, ¿no? En el embarazo. Llegué tarde por atender a un paciente de urgencias. ¿Vale? Y no me pudieron atender porque llegué tarde y el médico se había ido. Fue la primera vez en la que me sentí una malísima madre. Pero no la última, que ya creo que esto no va a parar ya. Esto va a ir increciendo. Pero bueno, sobre todo yo creo que en profesiones de ayuda es que tenemos que hacer un cambio de chip enorme, porque sí que cuidamos un montón, pero muchas veces la última persona somos nosotros mismos y no te digo, ¿no? Entonces hay que las prioridades tienen que cambiar. Sí. Y una de las cosas que aparte de la exigencia, que yo creo que esto es algo de nuestro contexto, ¿no? Y obviamente el trabajo, el tener que llegar a todos esos aspectos que ha mencionado Ana Iris, yo creo que todo el tema de la individualidad. O sea, nos cuesta pedir ayuda. Estamos como muy acostumbrados, quizás antes no tanto, pero estamos como muy aislados, ¿no? Y el embarazo es un momento de mucha vulnerabilidad y en la que va a haber muchas situaciones en las que vas a necesitar apoyarte en alguien. Y no pasa nada. No pasa nada porque no hay nada más. Es que no hay nada más importante. Es que no hay nada, es el futuro de la especie. No.
Totalmente. O sea, Y ¿qué que, va a haber más y importante? que esa culpa es solo tuya, ese decir, hoy estoy delegando en... Yo, joder, ahora que tengo 2 hijos súper pequeños, yo planifico mis días mis días dependen de 500 personas más, ¿no? De mis padres, de mi pareja, y casi que te sientes tú mal por estar echando mano de todos los demás cuando dices que es que no solo es tu hijo, que ese niño es también nieto, que ese niño es también primo, que ese niño es también tiene unos tíos amigos maravillosos que pueden cuidar de él y que lo van a hacer, ¿no? Que es así. Yo el otro día, a una comida con mis amigos, decía, ay, pero mi pareja no podía ir. Decía, es que voy a estar yo sola. Digo, ¿cómo vas a estar tú sola? Y hay 11 personas. O sea, que la comunidad, yo creo que la desaparición también de la familia extensa y concebir la familia como algo nuclear, cerrado en padre, madre, tenemos mis y perrito, nos ha hecho mucho daño en el sentido que pensamos que implicar a los demás, si no media una cosa económica, que es yo contrato a tal, entonces nos parece bien, pero implicar a los demás de manera natural y altruista, que era algo que era pues lo que se hacía sin planteárselo, ahora nos cuesta mucho, a mí me cuesta mucho y eso que mis padres se implican un montón y aún así me cuesta. Hay días que digo, joder, es que mi padre tendría que estar leyendo sus cosas y viendo un documental en vez de estar conmigo, pero es que seguramente a mi padre no le apetezca nada más que eso y yo me estoy sintiendo mal por esa culpa, ¿no? Que yo creo que a las madres la culpa nos persigue y yo no sé si me va a dejar de perseguir alguna vez, ¿no? Esa es otra de las palabras, ¿no? Asociadas a la maternidad, ¿no? La responsabilidad y la culpa. La culpa. Y yo, en relación a lo que decir, yo veo que, o sea, algo inherente a la maternidad son los cuidados, pero claro, no solo puede recaer, o sea, tiene que ser los cuidados por parte de la madre, pero también una sociedad y un contexto, aparte de una pareja, ¿no? Pero un contexto familiar y social que también cuide de la madre. Yo creo que ahí estamos fallando como sociedad y hay que pensar, ¿no? En crear entornos donde se sostenga esta maternidad. Porque en ese individualismo es donde yo creo que... y en esa soledad es donde muchas veces empiezan esos problemas de salud mental. Totalmente. De las madres, ¿no? Que ahora vamos a seguir hablando de esto, pero sí que me gustaría como hacer un apartado, ¿no? Más, un poco más biológico, sin ser yo nada biologicista, ¿no? Que la experiencia materna es en todos los ámbitos. Pero, Elena, ¿puedes hablarnos de cómo cambia el cerebro de la mujer en el momento en el que es madre, ¿no? En este proceso? O sea, ¿qué sabemos? ¿Qué hemos constatado desde la ciencia? Sabemos que el cerebro cambia. ¿Sabemos eso? El cerebro cambia, esto es una realidad. ¿No somos las mismas? Y que eso, o sea, no solo depende, o sea, porque obviamente hay una parte de ese cambio, ¿no? Que está modulado por la experiencia de la interacción con el bebé. Entonces el cerebro del padre también cambia, ¿vale? Una vez que ha nacido el bebé, pero sabemos que hay una parte que depende puramente de las hormonas. Y se producen cambios que son muy parecidos, digamos, el proceso es muy parecido a los que se producen en la adolescencia. En la adolescencia lo que ocurre es como una selección de vías de comunicación neuronal, ¿no? Que van a facilitar el desarrollo de determinadas capacidades. Pues esto ocurre también en el proceso, ¿no? O sea, durante el embarazo y el posparto está mediado por las hormonas. Y todos estos cambios lo que van a hacer es que van a facilitar que la mujer esté como más capacitada para cuidar a ese bebé. Es decir, la biología, ¿no? Está, digamos, como ayudando a ese proceso de maternaje, ¿no? Que tiene todo el sentido. Porque, ¿no? Decíamos antes, no nos podemos olvidar de esa parte tan biológica, ¿no? Que somos mamíferos, ¿no? Claro, pero y están más capacitados para maternar, que se dice ahora maternar, que a mí no me parece bonito el verbo, pero más incapacitado para todo lo demás, porque yo te quería preguntar por la concentración. Sí. Yo ahora me pongo delante del ordenador desde que, bueno, y claro, yo cuando estaba ya recuperando mi cerebro normal y corriente, me vino otro bebé, entonces ahora otra vez me pongo delante del ordenador, soy casi incapaz de concentrarme. O sea, yo creo que mi concentración ha sufrido bastante. Y no sé si en ese sentido tiene que ver con la maternidad o simplemente porque yo siempre había sido así, a lo mejor no me acuerdo, pero yo creo que no. A ver, sí que está o sea, esto lo cuentan muchísimas madres, ¿no? Es imposible. Lo cuentan muchísimas madres. Y o sea, la explicación que se da es que en realidad hay como una hiperfocalización, o sea, no es una pérdida de capacidad de concentración, es una hiperfocalización en aquellas tareas a las que tienes que estar dedicado. Claro, en ese momento. En ese momento, que es la crianza, ¿no? O sea, es como que la energía
digamos, mental, estaría más orientada a esas tareas, pero no es que pierdas capacidad. Es la explicación. Volverá entonces. Volverá. Yo también he notado, O y no. es algo que yo... No, no. la crianza. Yo he notado, y es algo que se lo había escuchado a mis pacientes, pero claro, no le ponía este nivel de experiencia. Estoy súper despistada para muchas cosas, pero estoy hiperalerta cuando voy en la calle, pero nivel, o sea, Los bebés. hiperalerta. No, pero hiperalerta he venido. Pasaba un pastor alemán a mi lado. Los peligros. Sí, y además, claro, mi mente me lleva a unos escenarios terribles, ¿no? O sea, y eso, yo no era una persona así para nada, ¿no? De crear escenarios tan terribles. O sea, que yo creo que estás muy despistada por unas cosas e hiperalerta, muy enfocada en otras, ¿no? Yo no sé, ahora nos lo explicarás tú también mejor, el miedo. Yo no sabía lo que era el miedo, no sabía lo que era el amor hasta que tuve hijos, pero tampoco sabía lo que era el miedo. O sea, yo, que soy una persona que le temo a la muerte, pues como todos, pero nunca había pensado en maneras de morir. O sea, yo me he imaginado las 340.000 maneras en las que podrían morir mis hijos, en las que podía morir yo, en las que podían morir mis padres, y en cierto modo me ha dejado de importar la muerte, por ejemplo, porque ya creo que ya he hecho lo más grande que podía hacer en la vida, pero el nivel de temor a que les pase algo a ellos, a que les pase algo a mí, por tanto no puedan crecer conmigo, es brutal. O sea, es brutal. Yo hay noches que los miro y pienso, joder, si les pasase algo malo, es que me moriría. Entonces, ese nivel de alerta que dices por la calle. Yo el otro día, por cierto, salvé de la muerte a un niño. Estaba columpiando yo a mi hijo, digo, ¿qué reflejos? Yo en la vida he tenido estos reflejos para cogerlo a él y que otro niño no... O sea, se manifiestan muchas cosas y una de ellas... O sea, que no estás es más el temor. despistada. No, luego para otras cosas, claro, yo me pensaba una incapaz y cuando eres madre otra cosa igual, que dices, joder, no estoy preparada, casi parece que te tienes que estudiar un máster, pero que luego salen solas las cosas y eres mucho más capaz de lo que... Pero una de las cosas que yo más me ha sorprendido en la maternidad es ese miedo de decir, ostras, nunca había tenido tanto miedo. Y a la vez nunca me había sentido yo tan fuerte, por otro lado. Está ahí como llena de ambivalencias y de cosas que dices, ¿cómo puedo estar sintiendo esto y lo contrario? ¿Cómo puedo estar deseando de que alguien se lleve a mi hijo porque estoy ya hasta aquí? Y en cuanto cruza la puerta digo, ay, Dios mío, que lo traigan ya, que es que lo echo de menos. O sea, está llena de ambivalencias, yo creo. Sí, Hoy creo que eso es súper importante, ¿no? Poner sobre la mesa que esas ambivalencias van a existir. Totalmente. Y que no pasa nada. O sea, que es la vida, ¿no? También. Totalmente, sí, que es contradictorio como casi todo también. Sí, pero que la experiencia de vulnerabilidad y a la vez ser muy fuerte, ser invencible, eso lo decía Rihanna cuando hizo la Super Bowl, ¿no? Qué miedo verla ahí arriba. Referencias. Claro, ¿no? Pero ella decía, es que... Bueno, hacía referencia a eso, ¿no? A que ser madre es como lo más... Te va a hacer sentir súper vulnerable, pero a la vez invencible en muchísimos campos, ¿no? O sea, que es algo que bueno, que puede sorprender, ¿no? Pero que coexiste. Claro, y en relación a esto, porque Ana Iris, por ejemplo, te has escrito muchísimo sobre todos estos cambios identitarios a la hora de ser madre. Has hablado de cómo cambia nuestra relación con nuestras propias madres. Has hablado también de cómo cambia la relación con el cuerpo, ¿no? De la soledad bastante. Incluso del hecho, que me parece muy interesante, ¿no? De que hay un niño que te mira, ¿no? O sea, ¿cómo es este cambio en identidad? ¿Qué cosas suceden, ¿no? Que jamás te hubieses imaginado? Pues que yo creo que por primera vez yo quería ser mejor persona. O sea, obviamente tú siempre quieres ser mejor persona, ¿no? Y cuando te enamoras, por ejemplo, piensas, ay, quiero ser la mejor versión, esto que está ahora tan de moda, ¿no? De coaching asqueroso, de quiero ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Sí. Pues yo creo que la mayoría de nosotros, no creo que exista el mal, entonces la mayoría de nosotros tendemos siempre al bien y queremos ser buenos con los demás y queremos dar siempre lo mejor de nosotros, pero hasta que no hay un niño que está ahí y que te mira y que dices, ostras, es que va a ser consciente y se va a reflejar y va a aprender de todos mis fallos, de todos mis aciertos, va a ver mis crisis de pareja, va a ver mis crisis conmigo mismo, va a ver mis crisis de fe, va a ver si le hablo o no mal a mi madre, va a ver si soy o no paciente, hasta que, o a mí me ocurrió así, ¿no? Hasta que no he tenido un niño que de repente te está mirando y que aprende de ti, realmente no he querido ser o no he trabajado por ser la mejor en esas cosas o por superar ciertas cosas, ¿no? que venía arrastrando. Entonces yo creo que el mayor cambio es decir, ostras, que hay alguien que se va a reflejar en mí y yo lo voy a reflejar a él, ¿no? Por otro lado, para mí ha supuesto entender a mis padres, ¿no? Yo creo que
que reprochamos mucho, o sea, sí. sobre todo a la madre, ¿no? El reproche primero siempre va a la madre, ¿por qué no ha sido perfecta? Y convertirse en adulto es un poco darse cuenta de que tus padres, además de una institución, son personas, ¿no? O sea, cuando te das cuenta, mis padres se separaron, ¿no? Y yo todo el rato era, ¿y por qué se han separado? ¿Y por qué hacen esto ahora? Y mi hermano con 3 años, madre mía, no lo podían haber pensado antes o después, o es que esto no se hace. Y creces y te das cuenta de que igual que tú tienes problemas de pareja, igual que tú tomas malas decisiones, tus padres las han tomado porque no solo son tu madre y tu padre, sino un hombre y una mujer que además tenían una relación entre ellos, son una pareja, ¿no? Que eso nunca lo pensamos, que uno convive con una pareja cuando convive con sus padres. Y para mí hacerme adulta significó un poco comprender que mis padres eran personas, y hacerlos a ellos abuelos ha sido entender ya del todo el fenómeno, ¿no? Y verlos con otros ojos completamente distintos y valorarlos como yo creo que los tenía que haber valorado hace mucho tiempo. Pero claro, uno necesita una serie de rituales de paso, yo creo, para entender sobre todo a mi madre, ¿no? A la propia madre, y decir, ostras, ¿qué era esto, no? Con ese miedo, ¿no? Siempre reprochamos, sobre todo de adolescentes, ¿y por qué mis padres están siempre alerta conmigo? ¿Y por qué no me dejan hacer esto? ¿Y por qué no me dejan hacer esto otro? Y ahora veo tan difícil dejar que mi hijo se suba a un tobogán, que digo, como no van a tener miedo con 15 años a que te vayas de viaje. O sea, comprendes un montón de cosas que de otro modo yo creo que puedes entender, pero no vivencialmente, ¿no? Entonces, eso es para como mí que te mayores. reconcilia, ¿no? O sea, Totalmente. que la vivencia de la Totalmente. maternidad. Yo creo que habrá muchísimas experiencias, ¿no? Y habrá experiencias contrarias que de familias terribles en las cuales pues surjan los reproches o tal. Pero a mí sobre todo me ha ocurrido eso y querer ser mejor de verdad por primera vez en mi vida, yo creo. Yo esto lo veo, ¿no? Y seguro que tú también, con pacientes que han tenido experiencias maternas difíciles, ¿no? O sea, vínculos con sus madres muy difíciles, y la maternidad, bueno, va a traer muchos fantasmas con los que trabajar, ¿no? Pero también una siguiente oportunidad, incluso para ser de alguna manera la madre contigo misma que no has sido, ¿no? O sea, para poder darle a tu hijo, sin obsesionarte, sin sobreexigirte, cosas afectivas, vinculares que tú no has tenido, ¿no? O sea, que yo creo que representa ahí una segunda oportunidad, ¿no? De sanación en el trauma, del vínculo. ¿Tú lo ves esto en consulta, Elena? Sí, lo vemos mucho. Es lo que, bueno, el término así como más técnico sería la reparación, ¿no? Es como la reparación de ese daño, ¿no? En un momento dado, que de repente el periodo perinatal te da una oportunidad para repararlo, ¿no? De reconciliarte con tu madre, entender ciertas cosas, incluso un segundo hijo, ¿no? Esto lo vemos también en consulta, ¿no? Mujeres que han pasado un primer embarazo difícil con sintomatología depresiva, ¿no? Y que han tenido dificultades a lo mejor para criar o para vincularse con el bebé o criar luego al bebé, ¿no? Y que con el segundo embarazo, ¿no? En el que a lo mejor ya han sido bien tratadas, bien atendidas, ¿no? Esa sintomatología depresiva, de repente tienen una experiencia totalmente diferente, la que se pueden vincular con este segundo hijo o hija, ¿no? Y esa experiencia de crianza, y eso permite también que reparen la relación con el hijo o hija anterior, ¿no? Entonces, por eso nombraba un poquito al principio, o sea, que es un contexto de mucho reto, vulnerabilidad, pero también de muchísima oportunidad. Y a mí lo que me pasa también es que, por ejemplo, los reproches que yo le hacía a mi madre, que tenían que ver con no ser como las otras madres, de, ay, mi madre, en cierto sentido yo creo que en mi familia los roles están invertidos. Mi madre ha desempeñado el rol masculino, es verdad, en las cosas más tontas, como que mi padre era el que cocinaba en casa, tal, y en las cosas como incluso más grandes, mi padre fue el que renunció a trabajar para cuidar de mi hermano. Entonces yo a mi madre, y no hacía a mi padre, le reprochaba mucho, nunca a ella, pero sí, como en mi relación con ella siempre he estado subyacente de ¿por qué no eres como las otras madres? ¿Por qué no eres tú la que me hace el desayuno y es papá? ¿Por qué no eres tú la pesada que me dice, ay, no te vayas con este o con este otro, no hagas esto, no hagas lo otro, y es papá? Y cuando la he visto ser abuela digo, tío, qué tonta era, ¿no? O sea, qué tonta era de no valorar que precisamente no fuera como las otras madres, ¿no? Me dan ganas de llorar. Claro. Bueno, yo creo que es que yo lo veo, o sea, incluso con mi propia madre, o sea, creo que ponemos un peso muy injusto, ¿no? Y enjuiciamos mucho a la madre, ¿no? Y no nos
detenemos o sí nos detenemos cuando somos madres, ¿no? A decir, ostras, es que esto es muy complicado, muy difícil. Y que no dejas de ser un ser humano con todas tus taras, ¿no? Y ahora tienes que hacer malabarismos para mantener la cordura. Sí, yo creo, de las primeras cosas que hay que decirle a una mujer que está embarazada, ¿no? Y empieza con estas preocupaciones, con la culpa, ¿no? De las sensaciones de mala madre, es como, esto es parte del juego, ¿no? Es así. Esto es parte del juego y va a haber algo en lo que te vas a equivocar, seguro. Tú vas a intentar ser, ¿no? O sea, la mejor versión de ti mismo, o sea, que vas a intentar darle lo mejor, pero aún así te vas a equivocar. Claro. Y que yo creo que ese reproche, no sé a nivel, vosotras lo sabréis mejor, evolutivo y en relación con las personas, pero no solo va a ocurrir, sino que es necesario incluso para ser tú una persona distinta, ¿no? Vamos a ver, yo aquí me apoyo mucho y a mí me da mucha luz las aportaciones de Donald Winnicott, que es un psicoanalista maravilloso, ya muerto hace tiempo, ¿no? Británico, y él acuña este concepto, ¿no? de la madre suficientemente buena. Y la madre perfecta sobreprotectora no hace otra cosa que criar sujetos narcisistas o muy incapaces, ¿no? O sea, que es decir, que esa frustración primaria materna, ese no ser perfecta, ese de alguna manera fallarle a tu hijo, va permitiendo algo muy importante que es su individuación, ¿no? Y también su autonomía. O sea, que en este sentido hay algo evolutivo y sano en todo esto. Y es que lo que comentabas antes de que tienes que ser experto en crianza, bueno, es ¿no? que eso es. Claro, pero un experto al final está con una distancia emocional del bebé. Del sujeto. Exactamente, no le está mirando. Sí, sí. Total. Entonces, eso no va a ser bueno para ese niño, para esa niña. No necesitamos expertos, necesitamos madres y padres que estén disponibles, que miren a su hijo. Que te quieran. Exactamente. Mira, decía Pedro Herrero, que es maravilloso y habla siempre mucho de la familia. Y dice, nos creemos que para la familia, para fundar una familia hay que estudiar, hay que tener una posición económica ya, que sepas que no te vas a mover de ella, una estabilidad, un tal. Dice, para tener una familia lo único que tienes que tener es siempre la luz encendida en la cocina y que tu hijo cuando falle pueda volver a tu cocina y tú estar con él. Y es que es verdad. Y las redes sociales han hecho, o a mí por lo menos me han acompañado mucho, porque una de las cosas que han mencionado es la soledad de las madres. A mí una de las cosas que más me sorprendió es, yo estoy rodeada de amigas maravillosas, de una familia maravillosa, y aún así, cuando te despiertas a las 3 de la mañana, el quinto día, que te entregan un ser y tú no sabes ni cómo bañarlo, es, ostras, que sola estoy, porque tienes a una pareja maravillosa, unas amigas maravillosas, y aún así dices, es que ahora mismo somos yo y él. Y yo soy lo más importante para él y él es lo más importante para mí. Y depende de mí. Y depende de mí absolutamente su vida. Y sientes una soledad que es a la vez que tiene algo de bonita incluso, que tiene, no de bonita, sino de trascendente, de estar conectada con algo mayor, pero que a la vez da un montón de miedo. Y a mí, por ejemplo, las redes y un montón de cuentas que hay ahora que visibilizan desde la ironía, desde el humor, muchas de ellas, esa parte de la maternidad, ¿no? que esa cara B que hasta ahora no se había contado mucho. Y que yo creo que muchas veces nos pasamos de frenada porque ya siempre nos fijamos en la ironía, en lo negativo, en tal, y no contamos lo que no es ironía y es negativo, y es bonito y es positivo. Pero por otro lado, las redes también, joder, yo creo que te pueden llevar a una neurosis brutal porque ves un montón de madres que sacan a sus hijos maravillosos, que nunca tienen rabietas porque no lo sacan con rabietas, que están haciendo el método Montessori y saben ponerse los zapatos con 3 meses, y tú dices, Dios mío, que yo qué estoy haciendo, ¿no? Entonces estás bombardeado constantemente, o todo lo que quieras, porque puedes apagar el móvil y pasar de ello y estar con tu hijo, que seguramente sea mejor, por un montón de información, ¿no? Y de modelos que no son reales porque están mediados por un Reels de Instagram, ¿no? Entonces Sí. también es ese doble... La parte buena y la parte mala de las redes en la maternidad, que es... Yo me he encontrado con esto, bueno, pues típico, ¿no? Que me he apuntado a una cosa para yo entrenar siendo madre y entonces te ofrecen pues meterte a grupos de WhatsApp donde las mujeres comparten tips. No he sido capaz, no quiero, ¿sabes? No quiero meter... Lo siento, ¿no? Porque seguro que a muchas les sirve, ¿no? Pero a mí, en mi experiencia individual, es como que no quiero más inputs. O veo amigas que están embarazadas que ya se han leído no sé cuántos libros sobre lactancia, sobre no sé qué, crianza... No, es que al menos yo creo que necesito parar y el poquito tiempo que tengo, mirarme dentro y reflexionar sobre mi propia infancia, mis vínculos con mis padres,
mi pareja, el duelo que puede significar también la maternidad y vivir, mirar, tío, sí, y vivirlo, vivir, ya está, y que es que le vivirlo. damos tan poco valor a la experiencia como algo de lo que se puede extraer conocimiento, que parece. A mí también me decía, me acuerdo, Ernesto Castro me entrevistó a punto de parir. ¿Habrás leído un montón sobre maternidad? Dije, he leído un libro y habla sobre la paternidad, porque nunca se escribe sobre eso, de Alberto Olmos, maravilloso, Irene y el aire. Entonces, es que el conocimiento no está solo en los 500 libros sobre lactancia, crianza positiva y método Estivil, que es que no sé tortura práctica. Pues ya lo descubrirás. Ya lo veremos, por la ¿no? noche, Ya lo veré verás. en algún Reels de Instagram. Vamos a seguir avanzando porque, hablando también, yo creo, de este autoconocimiento, de este conectar con una misma, se sabe, yo creo, ahora sabemos mucho sobre ansiedad, sobre depresión, sobre, ¿no? O sea, sobre salud mental, pero yo creo que sabemos poco sobre cómo la salud mental puede entrar en jaque en el periodo perinatal, ¿no? Elena, ¿cuáles son los problemas o las dificultades de salud mental que son más comunes entre las mujeres y que muchas veces pueden pasar desapercibidas o que no se pueden identificar? Vamos a intentar dar un poco de luz sobre esto. Sí, a ver, el cuadro que más se conoce, ¿no? es el de depresión posparto. Pero tenemos que pensar que tanto la ansiedad como la depresión es algo que puede ocurrir en el embarazo. Y de hecho, digamos que son dos cuadros que predicen si esa mujer va a poder tener depresión posparto, ¿no? O sea, cómo se atiende a esa ansiedad o esa depresión durante el embarazo es lo que mejor predice, ¿no? Cómo va a ser ese posparto. Estamos hablando de 1 de cada 5 mujeres van a tener problemas psicológicos, emocionales durante el embarazo y el posparto. Es una prevalencia elevada, ¿no? Es un periodo de muchísimos cambios a nivel biológico, hormonal, vital, ¿no? Psicológicos. De pareja, a nivel de las presiones sociales, ¿no? O sea, que es como de repente muchísimos retos, ¿no? A la vez. Y entonces, claro, dependiendo un poco de tus antecedentes personales, tu contexto familiar, laboral, socioeconómico, no nos olvidemos nunca de lo socioeconómico. Todo lo socioeconómico está influye muchísimo en la salud mental. Y por eso todas esas medidas que nombrabais antes, ¿no? De los permisos de maternidad, paternidad, ¿no? O sea que todo eso tiene que ayudar a proteger, porque eso va a proteger la salud mental. Es que yo lo pienso, ¿cómo va a estar una madre bien y cómo vamos a cuidar la salud mental de las madres si a los 4 meses, cuando todavía se supone que tiene que dar lactancia materna exclusiva según la OMS a su hijo, se tiene que incorporar al trabajo? O sea, ¿cómo esa madre no va a sufrir? Es que es imposible. Y la madre que sufra, vale, pero a la que le deriven ansiedad, está todo mal. Y si no remamos en ese aspecto de que sea más holístico, de que toda la sociedad se implique, de que de verdad haya medidas que vayan destinadas, pero de verdad, no decir ahora porque estoy en campaña, no voy a destinar a la salud mental. No, ojo, que tienes aquí para ayudar a las familias, fomentar la natalidad también, que estamos viviendo no hay tasa de sustitución, o sea, de reemplazo, no hay... pues, joder, haz las bajas más largas, probablemente cuides la salud mental, no solo de la madre, sino también de la madre futura que es esa niña o del padre futuro que es ese niño. Hombre, claro, ya hay evidencia además, del apego, ¿no? Pero es que no solo del apego, es que ya hay datos biológicos de respuesta del cortisol, que es la medida que tenemos para medir respuesta al estrés. De los niños en las guardes prematuramente, ¿no? De hijos de mujeres que durante el embarazo han tenido ansiedad o depresión. Responden diferente al estrés, esos cerebros se han desarrollado de forma diferente. Claro, ya durante el embarazo, es decir, el embarazo ya importa. O sea, exactamente. Y yo leía también a una psiquiatra que se llama Eulalia Torras de Bea, que fue muy polémica en su momento por hacer una entrevista hablando de que las guarderías las necesitan los padres y no los niños, que un niño con 4 meses, por muy buenas que sean esas profesionales, no tiene que estar en una guardería, claro, y es una realidad. Claro, ahora a mí me dicen, no, hay que llevarlo a la guardia porque socializa. Digo, mira, tiene 6 meses, apenas se tiene sentado, no socializa. No es, tú dime lo que quieras para consolarme, pero mi hijo no socializa. Entonces yo creo que hay un montón de trabas que tienen mucha relación con lo socioeconómico, porque yo he tenido una inmensa suerte, por ejemplo, de dejar de trabajar con mi primer hijo. Casi no trabajé, apenas trabajé, y he notado mucho con este segundo que digo, no puedo dejar otro año de trabajar y trabajar muy poquito.
y desde el privilegio absoluto, porque ¿quién puede hacer eso? Seguir manteniendo cierto ritmo, pero a la vez estar con su hijo todos los días. Y ahora con tengo mucho más remordimientos que si trabajase 8 horas en el Mercadona, se multiplicarían por 2000, ¿no? Porque además cuando salgo tengo que estar preocupada es que me estoy invirtiendo mi sueldo en la guardia, no estoy con él, no tengo a quien lo cuide. Y así como no vamos a estar con ansiedad, con depresión y cómo no vamos a... Y que tu cerebro ha cambiado. Totalmente. ¿No? Entonces, o sea, que en realidad, o sea, que está en una dualidad, ¿no? Totalmente. Que siente que tiene que estar cuidando y no está puede, en otro ¿no? lado. Y está en otro lado. Y está cuidando para otros, ¿no? De otras. ¿Cómo podemos detectar esos síntomas, esos primeros síntomas que, o sea, ante qué síntomas una tiene que empezar a pedir ayuda, ¿no? Porque yo creo que muchas veces esto pasa desapercibido y te encuentras con mujeres que han tenido problemas de salud mental en el parto y que en el embarazo y que jamás pidieron ayuda. ¿Cuáles son esas alarmas? Sí, a ver, el sufrimiento es subjetivo, ¿no? Entonces, Claro. o sea, que yo creo que lo primero es, si estás sufriendo, si estás angustiada, pide ayuda. Pide ayuda, puede ser a tu madre, a tu hermana, ¿no? O sea, ¿Necesito terapia? Necesito terapia, a un profesional, pero pide ayuda, ¿no? Eso sería como lo primero, porque hay cosas que sí que pueden ser más o menos frecuentes durante el embarazo y el posparto, pero no tienes por qué pasarlo mal, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo también que es importante como subrayar, ¿no? O sea, que no tenemos por qué aguantar, ¿no? Determinadas cosas sin ayuda. Y lo que decíamos antes, esa importancia de cuidado, ¿no? De toda la tribu, ¿no? Y que esa mujer va a necesitar ese cuidado. Síntomas, ¿no? de alarma, pues desde lo depresivo y lo ansioso, que quizás es lo más frecuente, ¿no? Pues desde síntomas más físicos, ¿no? Pues de un mayor agotamiento del esperado, no dormir, o sea, que puede ser que te despiertes por la noche porque durante el embarazo te puedes despertar, ¿no? O si se despierta el bebé te despiertas, pero que te despiertes angustiada, ¿no? Sin un motivo aparente, que esas horas de sueño disminuyan. Todo lo que tiene que ver con las preocupaciones excesivas que no te dejan hacer otras cosas, ¿no? Hablabas antes de vas por la calle, ¿no? Y de repente pues te salta la alarma, pero eso es un momento, ¿no? Una preocupación excesiva es algo que no te abandona y que a lo mejor no te deja descansar, no te deja relajarte, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el aislamiento, o sea, que te aísles. Una de las particularidades, ¿no? de la psicopatología es que muchas veces también propicia el aislamiento. Entonces, hay muchas mujeres que no pueden pedir ayuda porque los propios síntomas limitan esa capacidad de pedir ayuda. Desde la baja energía o desde pensar que no se lo merecen, ¿no? Las ideas de culpa, ¿no? Que eso es algo que aparece. Pero es de que forma muchas de las espontánea. cosas que están mencionando es como... Hay una fina línea, Claro, es muy no insidioso. dormir. Pero si estás con un bebé de 3... Claro, hay una... Y pensaba, joder, si ya es duro un posparto en el cual estás bien, pero estás agotado, que todo el mundo le presta atención a tu bebé, obviamente, y tú la primera, y tú dices, ay, pues ¿cuándo tendré yo un rato para ducharme, no? Y si ya eso es duro, ¿cómo debe de ser el vivirlo, ¿no? Con una depresión en la que... Claro, muchísimo más duro, muchísimo más duro. Y decías el no dormir, ¿no? Pero claro, es no dormir en ningún momento. A causa de, claro... Y en ningún momento, ¿no? O sea, que es porque puede ser que no duermas bien por la noche porque se despierta el bebé, pero algún ratito consigues como, ¿no? Rescatar a lo largo del día, pues cuando el bebé duerme, ¿no? Pero ni siquiera en esos momentos me consigo relajar. ¿No? O sea, que, bueno, que sería como es un poco el matiz o qué es lo que hace que no te duermas, ¿no? Claro, o una experiencia como muy continuada de malestar, ¿no? O sea, que está claro que va a haber momentos a lo largo del embarazo y el posparto que no sean un camino de rosas, pero cuando es algo continuado, y también yo creo que aquí en esto la pareja y la familia, el entorno, tiene un papel importante de atención y de vigilancia, ¿no? De ver, oye, ¿cómo estás? Y posiblemente a lo mejor van a ser capaces de alertarte de esos primeros síntomas muchas veces mejor. Claro, otra de las cosas que es como muy importante mencionar es que no solo no solo las futuras madres o madres, ¿no? tienen que saber de este tema, sino que la familia, la sociedad en general tiene que saber para ser capaz de detectar. Por esto que hablábamos, ¿no? de que muchas veces los propios síntomas no te dejan
esa ayuda. Y cuidar a las madres, que yo creo que es algo que está cambiando, pero que yo, claro, que ahora que he vivido 2 pospartos lo veo, de eso de te hago una visita, me tomo los cafés y te dejo la casa empantanada. Yo creo que ahora hay mucha más conciencia respecto a eso y a la manera en la que concebimos y tratamos a las madres. O, por ejemplo, ahora le hacíamos un regalo a otros amigos nuestros que están esperando una niña. Coño, cómprale algo a la madre. Que es que también va a ser otra. O sea, no solo es nuevo, no solo estrenamos un niño, sino que estrenamos una familia y una madre, ¿no? Y yo creo que, gracias a Dios, y que tiene que cambiar mucho aún, ¿no? El cambiar esa concepción de que hay que cuidar a un niño, pero también hay que cuidar a esa nueva madre que nace, ¿no? Y yo creo que antes esto estaba súper invisibilizado, ¿no? Porque una tenía que parir y parecía que tenía que ella ponerse y yo creo que también hay que tomar conciencia. Es que era tabú. O sea, a mí mi madre, a raíz de verte a ti, fíjate, tener hijos, ¿no? Me dice, qué bien, me alegro mucho de que vuestra generación pueda ser vulnerable, pedir ayuda, ser imperfectas, porque su generación, ¿no? De mujeres que ahora tienen 60 años, se sentía incapaz, ¿no? De decir siquiera, decir, ¿no? sí, o eso, no he podido dar el pecho, o mi hijo todavía no camina, o mi hijo no le puedo quitar el pañal, y era un fallo, y era, no, pues no, voy a mantenerlo todo bajo, ¿no? O sea, como bajo la superficie para que no se enteren de que lo estoy pasando mal en la maternidad. Mi madre tuvo depresión posparto y se la cayó, y nadie la ayudó ahí, ¿no? O sea, muy duro, muy duro. Y afortunadamente yo creo que ahora mismo empezamos a abrir una ventana para que estas situaciones no se repitan, ¿no? En mujeres de nuestro tiempo, que yo creo que es fundamental. Hay mucho también de activismo, al menos para mí, en esta cuestión. Y de cambio de paradigma, porque al final una madre tiene que estar cuidando a su bebé porque está el padre, pero es que el padre es como si pasa por allí. Cuando el bebé tiene 1, 2, 3 días, un mes, el padre es como el bebé del edificio, ¿sabes? Le da igual al niño. Entonces, si una madre tiene que estar casi 24 horas pegada a un bebé, lo suyo es que el padre, el primero, esté dedicado a 24 horas a cuidar de la madre y todos los demás también, ¿no? O sea, que esos cuidados, conciencia de que deben destinarse pues a eso, a que tú puedes ser útil y probablemente como menos útil sea, por ejemplo, en el posparto, sea cuidando al bebé, porque él tiene que estar con su madre. Claro, o sea, hace falta todo lo demás. Yo creo que la relevancia es eso, es cuidar de las necesidades emocionales de la madre, ¿no? Tanto el embarazo como el posparto. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque muchas veces las necesidades emocionales también son de sustento, de limpieza, o sea, que es voy a tu casa y te ayudo, no te ayudo, y recojo mientras tú estás con tu bebé dándole Totalmente. o cambiándole, dándole leche, cambiándole, lo que sea, o descansando Totalmente. tú. O lo duermo yo. Yo recuerdo otra de nuestras amigas, Tamara. Llegaba yo de la feria del libro más cansada que una mula porque me tenía que llevar durante 3 días a Valero, a mi hijo más mayor, y se vino a mi casa a las 9 y me lo durmió. Y estuvo conmigo mientras arreglábamos la cocina y dije, esto es mucha más ayuda y un mayor regalo que regalarle a alguien un body bordado que te van a regalar 400, ¿no? Esa presencia de decir que si te tienes que ir a no sé qué, te lo cuido, que si que estoy aquí para echarte una mano, y ese hacer sentir pues rodeada de ayuda a la mujer, yo creo que es primordial, ¿no? Y preguntarles por cómo están, ¿no? Porque siempre vamos al niño, al bebé, y es que es lo normal. Que son muy monos. Es la que propia es así, madre está así. Si es que la propia madre es la primera que está preguntándose más por su bebé que por ella misma. Entonces, por eso también la necesidad de que el resto la cuiden. Y teniendo detalles. Mira, yo a nuestro amigo le decía, hazle un regalo, para que en cuanto haya parido, pues le das un regalo que puede ser una tontería, pero que a ella le hace ver que dice un colgante que ponga las iniciales. Esto ya va a salir claro cuando haya nacido la nena. Sí, va a salir cuando que ponga las iniciales de la nena. Y digo, claro, ¿ves? Si es que te va a costar 15 euros, tío, y ya la haces sentir a ella en el momento más duro y más bonito de su vida, que no solo vais a tener en cuenta eso que acaba de nacer, que es lo más importante de vuestras vidas y que de repente todo va a girar en torno a ella, sino que también hay un espacio para ella, ¿no? Claro, es decir, ¿cuál es el papel de la pareja en todo esto? ¿Cómo la pareja por eso, ¿no? O sea, con detalles, visibilizándola a ella. O sea, dejar un pequeño resquicio para que siga existiendo esa individualidad, ¿no? Esa mujer separada de la madre, que ya para siempre va a ser inseparable, ¿no? Pero... Sí, o sea que, bueno, decimos desde perinatal, ¿no? Que si la madre está bien cuidada, el bebé va a estar bien cuidado, ¿no? Entonces como que el foco en realidad no es tanto, o sea, el bebé obviamente es foco, pero quien va a mediar en esos cuidados, sobre todo en esas primeras etapas, va a ser la madre, ¿no? Entonces nos tenemos que centrar en cuidar
a la madre. Mm. Las prescripciones que hacemos en el ámbito perinatal, una de las prescripciones es descarga de tareas domésticas, ¿no? O sea, que de eso se ocupen otros, asegurar un mínimo de horas de sueño, ¿no? Que haya un mínimo de socialización también, ¿no? Para que haya una parte para esa individualidad. Totalmente. Y luego, que yo esto es una analogía que les hago mucho a los pacientes en consulta, ¿no? O sea, es como cuando vas en un avión, ¿vale? Y las instrucciones típicas que a mí de pequeña me daban mucha angustia. En caso de descompresurización de la cabina, es que a mí me daba mucha angustia. Porque claro, no te ponen a ti como niño primero la mascarilla, se la ponen los padres primero. Sí, y yo decía, sí, o sea, sí. aquí Mierda, me cago a decía, pico. mierda. O sea, aquí, no, de aquí no salgo. Pero es que es mucho una analogía sentido. cierta. Sí. Primero, la máscara de oxígeno te la pones tú y luego regulas a tu bebé y cuidas de sus necesidades y le atiendes. Pero primero tú, es necesario. O sea, al final es que eres la base donde se Jo, pero sustenta qué esto. difícil, ¿eh? Porque Ya. es que es eso, hasta tú misma no sabes que necesitas cuidarte y cuidados, ¿no? O sea, está... Bueno, yo creo que de ahí el papel del padre, ¿no? Y del entorno para Sí. tratar de también de dejarte a ti ese espacio, ¿no? Totalmente. Para cuidarte, sabiendo que, bueno, que sí, que o sea, el cuidar a otros es una experiencia inherente de la maternidad. Chicas, vamos a meternos más en un terreno social, ¿no? De lo que es la maternidad, porque ¿qué creéis que está sucediendo para que a día de hoy cada vez tengamos menos hijos y más tarde, ¿no? O sea, os voy a dar aquí unos datos. Según datos del INE, el 2022 fue el año de menor natalidad en la historia, ¿no? No sé desde cuándo se están recabando datos. Tú decías, de hecho, que ya no hay una tasa de, ¿cómo se dice?, de reposición de... Tasa de reemplazo. De reemplazo. Es 1 con 2 hijos, creo, o 2 con 1, 2 con 1 hijo por mujer, y pues ni está ni se le espera, ¿no? Y de hecho, y luego o sea, se atrasa cada vez más. La media de las mujeres españolas está en 33 años. España, de hecho, yo creo que solo hay un país por detrás, que no recuerdo cuál es, en la Unión Europea, tenemos hijos de media a los 31, creo. 31,2, 30,1, una cifra entre los 30 y los 31. En mujeres De media. españolas, de media, lo busqué yo ayer, El primer 33. hijo. 33, Pues sí. fíjate. De mujeres españolas. Lo que pasa es que si tú mezclas, Pues fíjate. obviamente, con mujeres Inmigrantes. de otras nacionalidades que viven en España, la media baja un poco, Pues pero las fíjate, españolas, mira, 33. Es que, claro. Sí, sí, es que lo decíamos antes fuera de micro, ¿no? Que en España hay más perros que menores de 18 años, ¿no? Es la eterna pregunta, yo me la hago muchas veces y no la sé responder con certeza. Yo creo que por un lado está la precariedad absoluta en la que viven muchos de nuestros jóvenes, y no tanto la precariedad como el no ver en el horizonte algo distinto a ella. O sea, yo creo que nuestros padres, los que fueron padres en los 90, en los 80, yo he tenido hijos con más dinero del que tenían mis padres, pero mis padres en el horizonte tenían un progreso, una mejora. Bueno, pues yo me voy a sacar una oposición, entonces voy a tener a la niña antes, porque total hay muchas plazas, si no, el mercado laboral en la empresa privada va a tener un hueco para mí y tengo cierta perspectiva de ir mejorando. Y así era, lo creían porque ellos lo habían visto en sus casas, ¿no? Mi padre nació en una casa en la que no había váter y el suelo era no había, no estaba el piso echado, ¿no? Era de tierra. Entonces ellos habían visto un progreso material en las condiciones de vida de la clase obrera, ¿no? A la que pertenecían. Y sin embargo nosotros salimos al mercado laboral con una promesa de no, va a tener un hueco para ti. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, los jóvenes del 15M es que os creísteis que el Estado os debía un piso, un trabajo. No, nos creímos que el mercado nos iba a dar algo, ¿no? Y era mentira. O sea, nos creímos más que el mito del Estado, el del mercado. Y entonces en el horizonte yo creo que no vemos más que inestabilidad, la temporalidad laboral. Hay un dato que da FDA, que no lo da, yo qué sé, cualquier entidad súper izquierdista, que dice que los jóvenes, los que ahora tienen 30 años, cobran de media casi un 50% menos de lo que cobraban sus padres en los 80, debido a la temporalidad laboral. Yo he vivido 3 EREs, la mayoría de nosotros hemos tenido empleos inestables y que no nos duraban. Entonces, ¿cómo va a ser uno padre ante la perspectiva de ir a tener absolutamente ningún tipo de estabilidad en esta vida, ¿no? Yo creo que por un lado está eso, y por otro lado tampoco se puede negar un cambio antropológico, ¿no? En lo que queremos y en lo que deseamos, en lo que concebimos como una autorrealización. Yo creo que al final un modelo
económico da como resultado necesario un tipo humano, ¿no? Y no sé, es muy fácil identificar pues cómo eran en la URSS. Uno piensa, pues en la URSS eran un funcionario con traje que estaba todo el día pisando moquetas y fumando tabaco rubio, pero no sé, es muy difícil pensar en nosotros mismos como inscritos dentro de un modelo socioeconómico que nos hace cada vez más individualistas, que nos hace autorrealizarnos a través de lo que consumimos y producimos, y eso es incompatible con algo que tiene tan poco que ver con la producción capitalista y con el modelo de vida que llevamos, como tener hijos, ¿no? A mí me hace mucha gracia yo, es que tengo que hacer muchas cosas antes de asentarme, ¿no? O el término carga familiar. ¿Cómo que carga familiar? ¿Qué coño? La familia no es una carga, ¿no? O ese tengo que hacer muchas cosas es un valor. Antes de asentarme, las cosas son irte a Tailandia, irte al Sonar cada año a ver los mismos. Las cosas son simplemente ocio y producción y consumo capitalista. Entonces, ahí no tiene cabida ni el cuidado, ¿no? Solo tiene cabida el cuidado de uno mismo, el supuesto cuidado de uno mismo, que tampoco es tal, ¿no? Y lo vemos en la enfermedad mental, por ejemplo, como cada vez es mayor. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, y con pensárselo mucho, ¿no? Con pensarnos, yo creo que nuestra generación ha tenido el privilegio enorme de pensarse mucho, y eso ha dado lugar a cosas buenas, como que, por ejemplo, yo creo que en el ámbito que nos ocupa como padres, pues hay cosas que hemos mejorado respecto a la generación anterior, pero eso da pie también a mucha neurosis, ¿no? Y a mucho repensarse las cosas y a mucho, ay, pero es que sí, esto y esto. Y a mucho narcisismo, ¿no? Claro. Y yo creo que si te lo piensas, no tienes un hijo. O sea, si piensas y haces un cálculo, dices, ostras, no lo tengo, ¿no? O sea, pero un cálculo ¿desde dónde? Claro, ¿no? Un cálculo desde el paradigma en el que estamos, de eso, de que somos aquello que producimos y consumimos, pues qué cabida tiene un ser que te va a paralizar la vida, te la va a poner patas arriba y te va a impedir hacer eso. Claro, pero es que ese es el problema. O sea, yo desde casi siempre he tenido claro que quiero ser madre. Y me pasa una cosa, ¿no? Y es que realmente no tengo narrativas, bueno, la tuya y de alguna otra amiga que tengo que ha sido madre reciente, ¿no? Pero es que las narrativas sociales que tenemos acerca de la maternidad es todo el rato como, bueno, pues eso, se te va a parar la vida, qué mal, tu cuerpo cambia, como muchísimos impedimentos. Obviamente también ser madre autónoma es un impedimento terrible, ¿no? Porque por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? O sea, es un estrés añadido. Pero es que, o sea, de no ser porque en mi familia, gracias a mis padres, a mis tíos, a mi abuela, que me han contado siempre que tener hijos ha sido lo mejor que les ha pasado en el mundo, ¿no? Y que he visto como lo bonito y lo dura también, que es una familia, ¿no? Pero que es el seno de las cosas más relevantes para mí. Eso me ha permitido a mí querer ser madre, pero si me guío, si no llego a tener una familia, sí, y me guío por las narrativas sociales a las que yo estoy expuesta, ni de broma, y por esas expectativas económicas, ni de broma sería madre, no se me ocurriría. Que también hay que cuidar esas narrativas a las que nos exponemos. Mira, yo creo que eran necesarias esas narrativas para romper precisamente con que la unidad de destino de la mujer fuese necesariamente la maternidad. Yo creo que veníamos de unos años 50, 40, en los cuales la mujer era únicamente... La Virgen María. Estaba al cuidado de la casa. Entonces, esas narrativas pues mayo del 68istas que liberan a la mujer, que tienen que ver con la liberación sexual, que tienen que ver con su incorporación al trabajo, eran necesarias. Nos leía yo hace poco un libro de una escritora británica que se llama Rachel Cusk, que se llama Un trabajo para toda la vida. Y está escrito en esos años, y está escrito desde el punto de vista de mujer que no quiere que un hijo le paralice la vida. Y en cierto modo te aporta mucho consuelo, porque ves como pues este relato de soy una mala madre y no una mala madre, obviamente no es una mala madre, sino yo visibilizo esas cosas de ser madre y quiero ser aparte de una mujer y no quiero que me paralice y no le voy a dar teta porque total esto me va a paralizar, ¿no? Yo creo que esos relatos eran necesarios para que un montón de madres, para que hubiese un cambio de paradigma. Pero a la vez ahora que pensamos que no estamos condicionadas y que estamos liberadas de todos esos dogmas que tienen que ver con la maternidad, también estamos presa de otros, que es de visibilizar solo la parte negativa, de pensar que solo se puede hablar desde la ironía de la maternidad, de pensar que hay que visibilizar mucho y hay que hacerlo, ojo, esta es otra de esas ambivalencias y de estas cosas que parecen incoherentes, ¿no? O sea, a la vez que hay que visibilizar las grietas en los pezones cuando, que yo no las he tenido, ¿no? Pero me reprochó una eso, ¿no? Yo hice un artículo que hablaba de la maternidad y yo decía, joder, yo cuando doy de mamar a mi hijo siento como que estoy meditando, rezando, o sea, yo me siento en conexión con
parece esto aquí, parece que soy una perroflauta que te estoy hablando, pero joder, es un momento muy bonito de estar dándole de mamar a un hijo y pensar, millones de mujeres han hecho esto antes que yo. Hay un niño y claro, y yo le miraba y pensaba, además, estás como, yo imagino, puestísimo de hormonas en ese momento, ¿no? Y lo estás mirando y estás pensando, ojalá en los momentos malos te acuerdes de que yo te miraba de esta manera. Claro, estás ahí imbuido en tal. Y escribí un artículo hablando de esto que se llamaba La patria y la teta y me lo criticó mucho una. Y me decía, no, es que dar de mamar son molestias de agarre, grietas en el pezón, tal. Y obviamente dar de mamar es eso, pero también es todo lo demás. Y parece que da vergüenza, o a mí me la ha dado, hablar de esa experiencia positiva porque una queda como naif o le acusan de no estás visibilizando que hay molestias de agarre y que es muy esclavo y que es, bueno, ya, es que a lo mejor mi experiencia no es esa, eso para empezar, o a lo mejor yo elijo quedarme con esto otro. O sea, igual que tener una pareja duele porque tienes crisis, te reprocha y le reprochas cosas y tienes que ser una persona mejor y consensuar y sufrir. Pues ser madre también es sufrir, obviamente. Y también es sufrir tener fe. Obviamente vas a sufrir. Todos los procesos yo creo que merecen la pena en la vida, pues entrañan este sufrimiento, esta parte oscura. Y parece que de ser madre solo se puede visibilizar que tienes la casa hecha una mierda, que tu sexo se reduce considerablemente, que te pones gorda y te cuesta recuperarte. Bueno, ya, pero es que hay otra parte que es preciosa y que parece que da como cosa visibilizar, ¿no? A mí me ocurre con el parto. A mí me gustó mucho parir. Y es verdad. Y muchas veces sí, digo, hay muchas mujeres que ojalá, cuentan una experiencia claro, tan pero me da trascendental, vergüenza ¿no? contarlo. Hay O sea, mujeres no que incluso trascendental. tienen orgasmos. Mira, ahí te discutiré un poco más, yo no sé si creérmelo. Pero a mí me gustó mucho y tuve un parto de 4 horas de primeriza, que no es habitual, o parece que no es habitual, precisamente porque creo que cuando tienes una buena experiencia te da vergüenza contarlo, porque claro, te llega otra y te dice 30 horas, me pincharon oxitocina, lo pasé fatal, y llegas tú con tu parto de 4 horitas que te ha gustado y dices, pues no tengo derecho a decirlo. O sea, como también hay tanto sufrimiento y tantas mujeres que han sufrido tanto, yo creo que tendemos a callarnos. O, por ejemplo, con la recuperación del cuerpo. Tío, a mí me ha ido bien. Y yo he tenido 2 hijos seguidos y no me ha parecido nada del otro mundo. Pero como, claro, parece que tienes que luchar por, no, las influencers cuentan un proceso que es irreal, que es que no se recupera una tan rápido. Bueno, depende. Es que cada cuerpo es uno, ¿no? Y cada alma es una y cada cosa es una. Entonces parece que si has tenido una buena experiencia te da vergüenza contarla porque no estás apoyando la causa de las que luchan contra. Joder, te deja en un punto en el cual, pues mira, la hija de mi editora estaba embarazada y tenía mucho miedo a parir. Y me dijo, tengo mucho miedo a parir tal. Le dije, joder, yo parí en 4 horas y tal. Y me dijo, me ha servido un montón esta conversación contigo. Y parió en 4 horas y me volvió y me dijo, jolín, me sirvió de mucho y me ayudó mucho y creo, y digo, pues ahora vete y cuéntalo, ¿sabes? Yo como una profeta de los partos rápidos, ¿no? Porque, claro, yo también tenía un miedo probablemente infundado porque nadie me había transmitido una buena experiencia porque mucha gente quizás se la había callado, ¿no? Sí, por eso yo creo que necesitamos esas narrativas buenas, Claro. ¿no? O sea, también hablando, por Totalmente. supuesto, y desmitificando la experiencia de la madre perfecta, pero hablando de que hay cosas muy, muy positivas. Yo creo, en tu caso concreto porque te conozco, pero en el caso de otras pacientes, que la experiencia positiva de ser madre tiene mucho que ver con el sentido que le das, con un sentido que tú, a mí me encantó tu artículo, ¿no? De Para el que mira sin ver, que tú hablas, te haces eco de este beef en Twitter, y hablas mucho de la necesidad de vivir la maternidad no tanto desde ese materialismo filosófico, sino más desde una mirada trascendental, espiritual, que no religiosa. Es que aquí no estamos hablando de lo religioso, sino de lo espiritual, de lo profundo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene para mí ser madre? Y ahí ese sufrimiento de los pezones que se me agrietan, los puntos si me los dan, o las noches sin dormir, adquiere otro cariz, ¿no? O sea, como en cualquier otro proceso, como en el amor. O sea, ¿por qué hablamos constantemente de las citas que nos salen mal y no hablamos, claro, de la trascendencia del otro, ¿no? Y de que amar te hace mejor y de que es lo único que tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que sucede con la maternidad y con todos los procesos que pues vivimos en un mundo en el cual buscar sentido parece que te hace quedar como un ridículo, tío. Yo a veces lo pienso y digo, ¿por qué las cosas no pueden ser simplemente bellas y tener sentido aún en su dolor, ¿no? ¿Por qué tienen que ser irónicas? Pones Netflix o pones HBO o pones...
y no puedes encontrarte casi ningún producto cultural en el cual la ironía no esté mediando, ¿no? O la parte mala, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad que elogia mucho a la víctima, ¿no? Tú me dejaste el libro de el Grigoli que hablaba de eso, de el elogio de la víctima, y que cualquier proceso que tenga que ver con el dolor pues tiene mucho más eco o más cabida que cualquier proceso que tenga que ver con la belleza, aún en el dolor, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Y quien vive cualquier cosa sin darle un sentido, ¿no? Sin buscarle un sentido profundo, pues se va a quedar siempre con las molestias de agarre o con las discusiones de pareja, o del colegio se va a quedar con cuando le pusieron un parte en lugar de con el profesor que fue más que profesor o maestro, ¿no? Pues siempre te vas a quedar con las partes más superficiales y seguramente malas. Y que la vida no es aceptar que alegría, ¿no? y dolor van de la mano, ¿no? Esa ambivalencia quizás se hace más patente, ¿no? durante la maternidad, pero que es parte. Y no le quita valor a la parte gozosa, ¿no? de la experiencia. Yo creo que tiene que ver también con la desacralización de todo, ¿no? Con que todo con es la profano. desacralización. Sí, con que todo es profano, pues y hay algo bueno en ello, y es que pues no se romantiza tanto ciertos procesos, pero también hay algo malo, ¿no? Y es que no ves los fenómenos que puede ser la maternidad, que puede ser la pareja, que puede ser la amistad, a la luz de todo lo que tienen, ¿no? No sé qué, o sea, yo me estaba planteando también qué narrativas, has contado tu narrativa, Inés, ¿no? de tu familia acerca de la maternidad, pero yo creo que también de esas narrativas heredadas, yo creo que también hay mucha narrativa del sacrificio y el aguante, ¿no? La maternidad. Y quizás esa necesidad de cambio de paradigma, de contrapeso, viene un poquito de ahí, ¿no? Totalmente. O sea, es que y también yo creo que hay que comprender a cada generación con lo que le toca lidiar. Sí. Y no fue lo mismo a lo que le tocó lidiar a mi abuela, ¿no? A nuestra abuela. Mi abuela con 7 hijos y su marido en Alemania, pues obviamente ese relato esforzado y ese relato mamado por sus hijas, lo que genera es decir, ojo, que yo quiero quizá tener otra vida porque he visto el sufrimiento de mi madre. Y a su vez nosotras, que hemos visto a nuestras madres trabajar, tener hijos y no llegar ni a una ni a la otra cosa, decimos, ojo, que es que yo tampoco. O sea, al final yo creo que la paradoja de que pensemos que vivimos en un mundo que va cada vez mejor, de este progreso, es que nos creemos a la vez que estamos fundando lo definitivo y superando lo anterior, y nadie va a fundar lo definitivo. Tu hija, Gala, mañana te dirá, yo quiero ser otro tipo de persona, yo quiero ser otro tipo de madre. Me estoy preparando emocionalmente para eso. Porque he aprendido de lo que tú has hecho bien y de lo que tú has hecho mal, y es que esa es la historia del mundo. O sea, hay que comprender por eso, yo creo, a cada generación con las circunstancias y con los problemas a los que le toca enfrentarse, ¿no? Y no tanto desde el reproche, sino desde la comprensión y decir, joder, es que el arquetipo de Sexo en Nueva York de yo soy Miranda y mi trabajo es lo más y tener hijos para cuando los tengo, pero tal cual, pues tampoco es la leche, ¿no? Y es con el que nos ha tocado crecer a las mujeres y también genera unos problemas, ¿no? Esto que hablábamos antes de querer ser a la vez madre, deseable sexualmente, instagramer, la mejor en mi trabajo, tengo que hacer deporte, pero es que también tengo que leerme 450 libros y ver la serie de Netflix y escuchar el podcast, sí, por supuesto, pero los 500 podcasts que salen, entonces no es tampoco deseable, ¿no? Sí. Bueno, y en este sentido quería yo cerrar también, o sea, porque creo que las que quieran ser madres, ¿no? Hay que cuidarlas muchísimo, y hay que, yo creo que todos como sociedad, como profesionales de la salud mental, como periodistas, ¿no? Como personas que creáis, pues al final, literatura, contenido, ¿no? Que reflejáis lo que vivimos como sociedad, creo que tenemos que cuidar de esta experiencia, de atesorarla, porque es que es la base de la humanidad, ¿no? O sea, al final de esto depende, en el fondo, nuestra continuidad, ¿no? Si no, pues viviremos gobernados por perros, ¿no? O por IAs. Y de cómo queremos continuar. Que eso también, sí, ¿no? O sea, que los valores que aprendan estas siguientes generaciones, ¿no? Poner en valor los cuidados, ¿no? Sí. Y la no violencia, sí, por ejemplo, ¿no? Sí, eso. Sí. Totalmente. De esto hablamos poco, de, joder, yo, por ejemplo, ¿por qué tienes hijos? ¿No? La pregunta de, ¿por qué has querido tener hijos? Es que a mí eso no me gusta, a mí es el para qué, pero bueno. O ¿para qué has querido tener hijos? Y una de las respuestas que yo encuentro preguntándomelo es
para crear un pequeño ejército de personas que tengan unos valores en los que creo. Y eso no se habla apenas, ¿no? El legado. Claro, el legado, el transmitirle una serie de valores, una visión del mundo, una manera de estar. Y parece que ahora también en una sociedad hiperindividualista uno solo puede tener hijos como para sí mismo, para como capricho casi, para... Es una experiencia más. Exacto, como quien se va del viaje a Tailandia, pues ahora me tocan los hijos, la hipoteca y el Thermomix. No, mira, es que es algo más. O sea, es que tienes hijos para continuar con un linaje, que es tu familia. Tienes hijos para continuar con una cultura, que es aquella en la que has nacido. Tienes hijos para continuar con unos valores, con una visión del mundo, con una fe, si la tienes, con un montón de cosas que te trascienden a ti mismo, ¿no? O para romper con ello, que también nosotras como vemos tanto trauma intergeneracional, con ello, puede claro, ser claro, también claro. para, oye, precisamente para esto romper no lo con voy a ello, repetir y esto para aquí, totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Y para cambiar todas las cosas que tú has entendido ya que a través de tu trabajo interno que no funcionan. Quiero terminar pidiéndoos recomendaciones, ¿vale? Para quien nos escucha, que os hayan ayudado, pues a ti, Elena, ¿no? En tu trabajo fundamental con pacientes, porque además es que Elena Serrano hace algo muy difícil y es trabajar, claro, con población que muchas veces no puede tomar medicación, hay que hacer ahí unos malabares muy importantes, o sea que eso no lo hemos mencionado, ¿no? Pero el trabajo que tú haces es muy, muy, muy preciso. Sí, hay muchas peculiaridades, ¿no? En lo psicofarmacológico y hay que tenerlas en cuenta. Hay tratamientos seguros, eso también hay que decirlo, o sea que si necesita un tratamiento farmacológico una mujer, hay opciones seguras tanto durante el embarazo como la lactancia, o sea que también que tengan esa tranquilidad, pero claro, les tiene que asesorar alguien que esté formado, digamos, específicamente en este campo. De recomendaciones, bueno, he facilitado algunos enlaces para que luego que pondremos las personas, en la descripción del vídeo, pero nos puedes consultar, ¿no? O sea, sobre todo de asociaciones, de grupos de apoyos, ¿no? Que todo eso, lo que hablábamos antes de esa parte como más de tribu, ¿no? O sea, qué importante es contar con otras madres, apoyarte en otras madres. Eso es fundamental, ¿no? Salir de esa individualidad, de esa soledad, ¿no? Y de repente descubrir que a lo que te está pasando a ti le pasa muy parecido a la de al lado, ¿no? Y a lo mejor no es igual, pero bueno, hay cosas ahí que podemos compartir, ¿no? Eso por un lado. Y luego, a mí uno de los libros, ¿no? Que en su momento, que es el que ya he nombrado, ¿no? Que me ayudó mucho, pues es el libro de Sheila Misri, está en inglés, que se llama Pregnancy Blues, ¿no? Que es como, pues nombra ese periodo, ¿no? de tristeza que suele aparecer en el posparto, ¿no? Y es muy interesante porque ella habla como de la experiencia, ¿no? Con diferentes dificultades en las que se encuentran mujeres a nivel emocional y cómo atenderlas, ¿no? Y da como una serie de consejos. Y desde el punto de vista profesional es un libro como muy ameno. Habrá que actualizar todo lo que tiene que ver con lo psicofarmacológico, pero desde el punto de vista como más humano de la experiencia de lo que es la relación humana, ¿no? de qué aspectos hay que cuidar y de la sintomatología, me parece que es un libro que, bueno, como para empezar a entrar en contacto, ¿no? con este ámbito puede estar muy bien. Y guías, ahora mismo hay guías publicadas a nivel internacional con recomendaciones muy claras sobre qué es lo que se debe hacer. O sea, hay algunas guías muy interesantes en las que trabajan de forma conjunta psiquiatras y obstetras. Entonces se tienen en cuenta como las dos perspectivas, la británica, la canadiense. Eso, bueno, lo metes en Google y lo encuentras. Y luego he dejado algunas referencias sobre los cambios a nivel cerebral por si alguien quiere profundizar un poquito más, que sepáis que en España, en Madrid en concreto, en el Gregorio Marañón, tenemos a un equipo trabajando e investigando precisamente en esto, el equipo de Susana Carmona. Entonces, bueno, que desde España a este nivel sí que se están haciendo cosas. Pues muchas gracias, Elena. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y a medio plazo o a corto plazo se contempla que haya una asistencia, por ejemplo, psicológica tanto en atención primaria para madres como en hospitales, ¿no? Porque pares, vas a la matrona y te pregunta, ¿tú trabajas? ¿El padre trabaja? ¿Qué trabaja? Fuma y ve, pero no te pregunta, ¿qué tal estás? ¿No? O sea, tienen tan poco tiempo, yo creo. Yo sí que he vivido la experiencia en 2 sanidades, en Ávila que estuve y en Madrid, y es distinto, ¿no? En Madrid yo creo que en los últimos años la atención primaria es un desastre. Entonces tienen tan poco tiempo y tan poco tal que no hay siquiera un conato de
De dar espacio a eso, ¿no? Nada, cero. Entonces sí que yo creo que sería interesante, ¿no? No ya ni siquiera para las madres que tengan problemas de salud mental, sino para todas, que haya algo, ¿no? Que igual que te revisan los puntos, que te digan, oye... Yo no sé, Anairis, si algo específico, sino que eso esté presente en todas las consultas de obstetricia, ¿no? Claro. O sea, Sí. O sea, protocolo como tal sistematizado que se esté aplicando en los hospitales, en las consultas de atención por matronas, ¿no? Eso como tal, no, o sea, a nivel nacional no existe. Luego lo que hay son servicios específicos, ¿no? Que a lo mejor han desarrollado algún tipo de protocolo, ¿no? Pues, por ejemplo, en Barcelona, en el Clínic de Barcelona, esto está, pues, se tiene mucho más en cuenta y tienen un ámbito específico de atención a la salud mental perinatal, pero ahora mismo parte más como de iniciativas individuales y de hospitales concretos o de personas concretos, ¿no? Que se toman este interés, pero sistematizado como tal, no. Sería algo relativamente sencillo, ¿no? O sea, que hay cuestionarios que se podrían pasar, cuestionarios autoaplicados y que te permiten, digamos, de una forma muy rápida hacer un cribado para detectar a aquellas mujeres que puedan estar pasando ciertas dificultades. Sé que en la Fundación Jiménez Díaz hace poco habían presentado una iniciativa a este nivel, y una de las cosas, por ejemplo, que detectaron es que el porcentaje de mujeres que consumía, por ejemplo, alcohol problemático durante el embarazo era relativamente mucho más alto de lo esperable, ¿no? Entonces, bueno, que esto nos habla también de que hay muchas cosas que no se están detectando y que probablemente van a dar problemas tanto para la madre como para el bebé, ¿no? Y efectivamente, o sea, sería tan sencillo como hacer unas preguntas muy básicas, ¿no? Sí, muy básicas, o sea, igual que junto con la visita, ¿no? del trimestre. Es que sí que se contemplan, que a mí me sorprendió mucho, las cuestiones socioeconómicas, que me parece bien, ¿no? Me parece que es lo que hay que hacer. Claro. Tenéis un trabajo, ¿cuál es? ¿Estáis padre y madre? Que son preguntas que al principio te parecen raras porque no estás acostumbrado a que un médico te haga ese tipo de preguntas, pero que dices, coño, claro que tienen que estar. Pero no que existan esas y no se tenga en cuenta la otra parte, es como raro, ¿no? Y sería sencillo, o sea, que que el profesional abra esa puerta, que va a hacer que la mujer supere esa barrera también, ¿no? Que le dé una importancia, ¿no? O sea, que, oye, esto es relevante. Esto no es algo anecdótico que me pasa o algo que tengo que mantener en silencio, sino que forma parte del proceso, igual que forma parte tu suelo pélvico. Igual que la tensión que me estás midiendo, ¿sabes? Exacto. Sí. Y que no nos olvidemos que, o sea, que separamos mente y cuerpo, pero mente y cuerpo está, o sea, que en realidad la mente está conectada con el cuerpo, ¿no? Y de hecho, o sea, desde lo perinatal sabemos que un embarazo de riesgo puede ser un embarazo con problemas de salud mental, y porque sabemos que repercute en el resultado obstétrico de forma directa por el estrés, propio estrés, y de forma indirecta a lo mejor por el consumo de tóxicos, para autotratarse, por los hábitos, o por la falta de autocuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Anairis, tú, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer? ¿Qué recomendaciones? De productos culturales siempre digo, cuando me preguntan, ¿leíste mucho? A mí como madre me sirvió mucho ver La otra visión, y creo que quizá ellos deberían leer sobre maternidad y nosotras sobre paternidad, porque también cuesta entender a ese padre que el pobre siente que está sobrante muchas veces y dice, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, que yo tengo ahora mismo un hijo que está contigo y yo creo que hasta el añito o que el niño empieza a tener una relación más de conocer al resto de miembros de familia, pues es la madre. A mí me gustó mucho un libro que se llama Irene y el aire, de Alberto Olmos, y ahora acabo de sacar un escritor maravilloso que se llama Alejandro Zambra, otro libro también sobre ser padre, y yo creo que también hacen falta narrativas sobre paternidad que retraten la paternidad tal cual es ahora, ¿no? Y me gustó mucho y me sirvió mucho. Me gustó mucho otro libro que se llama ¿Dónde está mi tribu?, donde Carolina del Olmo, que es filósofa, habla sobre la pérdida de la familia extensa, cuenta su propio embarazo y posparto, y yo cuando lo leía me parecía marciano, me parecía rarísimo aquello de me sentía sola, cuenta que tenía un marido maravilloso que la acompañaba y tal, y que aún así se sentía sola por la noche al dar de mamar a su hijo, sintió la necesidad de irse a casa de su madre y estar acompañada de más gente que no fuese el propio padre, y de cómo eso repercute en la pareja, y me encantó, aparte de sacar conclusiones pues sociológicas y filosóficas y dar datos, cuenta su experiencia, que es de mucha utilidad. Y luego me encantó la película de 5 lobitos. Es muy curioso. Muy dura. Sí, porque el año pasado hubo pelis
maravillosas rodadas por mujeres, Carla Simón Alcarrás, La Maternal, que también hablaba de una cosa dura que es los embarazos adolescentes, y 5 lobitos de Alaudia Ruiz Azúa, y a mí me encantó. Me encantó porque creo que refleja muy bien ese cambio de la maternidad en todos los sentidos, tanto con la propia familia como a nivel de comprensión de los propios padres, como en pareja, ¿no? En esa desconexión que hay en esa pareja. Y me gustó mucho. Creo que refleja de manera dura, pero también realista en algunos puntos, la experiencia de la maternidad. Y que tiene luz, sobre todo, porque hablábamos antes de los relatos que no tienen luz, y yo creo que si no vas a arrojar un poco de luz sobre algo, quizá no merezca la pena abordarlo, y esa peli lo ha hecho muy bien porque está ahí el sentido, ¿no? O sea, Sí. es duro, tiene partes malas, Muy descarnado. tiene errores, todos los miembros de la familia, pero aún con sus errores tiene sentido este proceso y tiene sentido esto, y me encantó. Y rodearse de gente que te quiere y dejarte cuidar y dejar cuidar a tus hijos también, y hacer formar parte a muchos de... Me preguntaba el otro día Pedro Herrero, que también lo he mencionado, el que decía que la maternidad es lo de la mesa y la cocina, me decía, está trabajando con grupos políticos en cosas de familia. Me decía, en una línea para ti, ¿qué es hacer familia? Digo, hacer familia. Digo, pues mira, acabo de llegar de una paella que me comió con mis amigos. Digo, y siento cada vez que estoy con ellos algo muy raro, porque es un orgullo bilateral, ¿no? A la vez me siento orgullosa de que ellos conozcan a mis hijos porque son riquísimos, la verdad, y se portan súper bien. Digo, y a la vez me siento orgullosa de poderle enseñar a mis hijos a mis amigos, porque son gente maravillosa que los cuida mucho. Digo, y hacer familias al final es saber que siempre van a tener un lugar al que volver, tanto yo como ellos, ¿no? Y que es más extenso que nuestra propia familia, que lo que hemos creado. Entonces, pues mi consejo sería ese, esos productos culturales, y luego rodearte de gente que te quiera y que vaya a criar a esos hijos igual que los crías tú también. Sí. Y pedir ayuda cuando se necesite. ¿Vale? O sea, no querer ser las madres perfectas. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos a todos a ser mejores personitas. Yo quiero haceros entrega de estas maravillosas camisetas de Necesito Terapia. Porque ya sabéis ¡Qué privilegio! que la salud mental es un derecho fundamental, y tenemos que seguir luchando todos para que esto sea así. Y gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. ¡Qué bonito!